Bueno, vamos a empezar. Como yo soy sociólogo, además de consultor político, me gusta tratar de entender dónde estamos parados, dónde fuimos y qué le pasa a la sociedad argentina y a dónde vamos. Entonces se me ocurrió, cuando me plantearon la charla, me dijeron, ¿de qué vas a hablar? Dije, no sé, no tengo muy claro. Y empecé a, como tengo una trayectoria un poquito larga en todo esto, y empecé a escuchar que la recesión económica en la Argentina era muy similar a la del año 2001, se me ocurrió pensar cómo era la Argentina del 2001 y de aquí en adelante. Yo digo, yo tenía dos formas de contar la historia de Argentina. Si la cuento, yo dije, la puedo contar desde el punto de vista de los éxitos y las cosas que le salieron bien a los presidentes, o la puedo contar desde el punto de vista de cómo evolucionaron las demandas sociales y cómo estas demandas sociales son cada vez más agudas, más fuertes y al mismo tiempo menos exigentes sobre la dirigencia política y sobre los gobiernos. Yo digo, si la contaba desde los éxitos, terminaba contando que en Argentina hay derechas e izquierdas, conservadores y progresistas. Y dije, por ahí no llego a ningún lado por ahí. Así que dije, ¿por qué no vamos a mirar cómo la sociedad argentina fue absorbiendo sus crisis, cómo fue elevando o disminuyendo su nivel de demandas y por qué estamos como por qué llegamos a Milei presidente, para bien, para mal, y además porque hoy tenemos una sociedad absolutamente partida en dos. ¿Por qué dije, bueno, espero que acá funcione? ¿Por qué le puse este título? La culpa la tienen los políticos, los ricos y el Fondo Monetario. A la culpa la tiene la casta. Porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Primero un poquito de teoría, pues yo parto de un marco teórico, porque yo creo que si no las cosas no se entienden. Primero, creo que los deseos, los vínculos de la sociedad hacia el poder están ligados a la historia de la sociedad, a los mitos de la sociedad y a su sistema de valores. Todo esto juega, de alguna forma no los voy a explicar. Muchas gracias. No los voy a explicar porque de alguna forma es meterme en una profundidad que ya se habló en la primera parte de las charlas. Pero sí voy a meterme un poquito en el mito de Argentina, porque si no, no se entiende Argentina. Este otro tema, el inconsciente, las emociones, los sistemas de valores y los mitos nos van a acompañar siempre para comprender cómo se vinculan los votantes con la política. El mito de una sociedad hace el sueño colectivo. El mito es el sueño público, si no estás loco, tu sueño individual, digamos, no va con el mito colectivo, estás complicado. Ah, perdón. Sí, ya veo que se acopla. Bueno, vamos a tratar de acá. Y yo digo, y si no entendemos que tiene que ver el mito con el voto, no entendemos nada. Ahora, hay muchos que dicen, che, todo es la economía. No, mentira. Che, todos son los valores. No. Son los valores, es la economía, son los sentimientos, son los liderazgos. Entonces, lo primero, la gente no vota necesariamente por sus intereses. Quiere decir, porque haya 50% de desocupación o de pobreza, no es que la gente va a ir a votar al que en teoría le va a ofrecer resolver esto. O al que tiene historia que tenga que ver con esto. ¿Por qué? Porque la gente vota por su identidad, vota por sus valores y vota por las personas con las que se identifica. Quiere decir que acá no puede haber un esquema en tengo los mejores valores, soy el puro y me van a votar, o yo sé resolver la economía y me van a votar. Es todo junto.
Y cada campaña, como decía ya Joe Napolitan, que tuve la suerte de conocer al fundador de la consultoría política, todas las campañas son sobre lo mismo, pero son bien diferentes, unas de otras. Ahora, ¿cuál es el mito estructural de la Argentina? La Argentina es un país rico desde dos vertientes. Desde la cultura del aprovechamiento del recurso natural, tenemos de todo. Tenemos todos los climas, tenemos la energía, los minerales, todo. Y tenemos una gran inmigración europea y tenemos alta educación. Somos un país distinto, diferente. Tenemos autoestima y potencia. A veces la vamos perdiendo, decimos, che, no valemos nada, este país me quiero ir, pero en el fondo está esto. Yo me acuerdo hablando con empresarios brasileros, que yo les contaba, che, Argentina, están muy deprimidos. Sí, dice, los argentinos están muy deprimidos hasta que les va bien en la economía. Cuando les va bien en la economía, se vuelven insoportables. Entonces, partiendo de este supuesto, vamos a empezar a pensar qué pasa en la Argentina y cuáles son las posibilidades de éxito de Milei. En el 2001 teníamos esta idea, un país rico con una población pobre. Este era el concepto, tanto en el hablar cotidiano como en cualquier estudio cuantitativo. Y este país rico con una población pobre tiene dos niveles de explicación. Y esto llega hasta el día de hoy. Los que te dicen, este es un país mal administrado, roban los políticos, me suena, ¿no? A que hoy hablemos de lo mismo. Dependemos de los extranjeros, hoy no hablamos de esto, que se llevan las riquezas. Siempre fue igual, tengo pérdida. Y están los que dicen, no, acá lo que falta es un gobierno distinto, un gobierno diferente, que vengan las inversiones, es un país que está mal administrado, tenemos riquezas que no son compatibles con la modernidad, hay que cambiar toda la estructura productiva argentina. En el 2001 teníamos una posición de la sociedad melancólica, depresiva, con incertidumbre total. Y entonces esta incertidumbre que me decían, el Fondo Monetario se lleva todo, las empresas extranjeras, las empresas son todas extranjeras, no escucho hoy decir esto, ¿eh? Hoy no se habla, además se van, pero además que se van las extranjeras, no está hoy en el discurso esto. Los políticos nos engañan, sí, no, esto sí. Los grandes empresarios no pagan los impuestos, lo único que les interesa es cuánto van a ganar. Y teníamos esta ausencia de futuro y la idea que un otro es responsable. Siempre un otro es responsable de no darme y no devolverme el país rico. Entonces, voy a mostrar esto porque es importante. Porque en ese momento la gente cuando uno le preguntaba, che, ¿qué esperas del Estado? Poco tiene que ver con lo que esperan hoy del Estado. En ese momento me pedían protección y control. Me pedían que el Estado o genere empleo o promueva empleo. Me pedían que haya seguridad social, que realiza el Estado o lo delegue en los privados. Y al mismo tiempo me pedían buena ejecución administrativa, seguridad pública y capacidad de gestión administrativa. En síntesis, un Estado activo. ¿Y qué caminos imaginaba la población? Primero, el reclamo era hacia otro. Acuérdense, la gente venía de 2 años muy malos, con altísimo nivel de desocupación en la época de Menem, más la crisis con De la Rúa, ir a los bancos, no encontrar la plata, el corralito, el corralón. Venimos de esa Argentina. Nosotros ya hicimos el esfuerzo. Ahora que lo hagan ellos. ¿Quiénes? Los políticos.
Desde la bronca que se ajusten las dietas. Esto no se escucha en la Argentina en este momento. Había una idea productiva sobre la Argentina. Entonces nos decían, hay que apoyar al agro y que se industrialice su producción para que exportemos. Estamos vendiendo materia prima, pero cerramos industrias, el camino es al revés. Y los que pedían capacitación para el trabajo y el crecimiento. ¿Qué pasaba con los partidos políticos? Muy parecido a lo de hoy, ¿no? Crisis ideológica, internismo, fragmentación, carencia de expectativas de que de sus filas surja nueva dirigencia política. Pero ahí aparece Néstor Kirchner en el 2003. Pero Néstor Kirchner no aparece solo en América Latina. Aparece los Evo, los Kirchner, los Correa, los Chávez, a lo mejor me olvido de alguien. ¿Por qué? Porque yo tengo el mito en América Latina, no solo en la Argentina, porque los procesos no son solo nacionales, de que si alguien me está robando las riquezas, estoy buscando un líder que me restituya la identidad perdida en la década del 90. Y entonces aparecen estos líderes. Es el que se vayan todos los de la vieja política y aparecieron los nuevos. Porque ¿quién podía pensar en Kirchner en el año 2003? Nos reíamos cuando tenía 5 puntos en las encuestas. Quiere decir que, miren el mecanismo, ¿no? Porque también Milei es lo nuevo. Uno de un sector, de un pensamiento, otro de otro pensamiento. Pero el mecanismo, en el fondo, es similar. Me voy a pasar el periodo de Néstor y vamos a ir, acuérdense, 2008, 2009, conflicto con el campo, ¿sí? Ya en ese momento había planteada la necesidad de un cambio político. Lo que pasa, ¿y cuáles eran las demandas que tenía el gobierno de Cristina Kirchner? Trabajo digno, resolveme la inseguridad y controlame la inflación. Se parece un poquito, ¿no? A las demandas de hace poco o que están. Claro, pero... Y había dos lógicas. Ya estamos hablando de 2010. La lógica del cambio, o sea, llévame al progreso. Acá le pondría a Mauricio Macri yo. O optimizame el gobierno de Cristina, llévame a la inclusión y a la protección social. Pero tengo una dicotomía. Progreso contra inclusión. Este no me plantea la inclusión, este no me plantea el progreso, ¿no? Este no me plantea la inclusión, este no me plantea el progreso. Esta contradicción va a llegar hasta el día de hoy prácticamente. En el medio se muere Néstor. Se muere Néstor y bueno, gana Cristina, aplastan las elecciones, 54 puntos de voto en primera vuelta. 2014-2015, fin del gobierno de Cristina. Fíjense en las demandas. Fréname la inflación, resuélveme la inseguridad, termina con el desempleo y el trabajo en negro. Che, estamos en recesión, resuélveme la educación, la salud, tengo un problema con las importaciones, ojo, tengo miedo de entrar en default, me molesta el impuesto a las ganancias. Tengo un problema con las retenciones, levantámelas. Termina con el cepo al dólar. Si yo les pongo esto hoy, ¿no es lo mismo? Bien. ¿Qué ideal de país teníamos? Porque acá lo que tenemos es diferente inclusive. Teníamos ya en el 2014, antes del triunfo de Mauricio Macri, una Argentina deseada pero cada vez más acotada. Había baja proyección aspiracional. ¿Qué quería la gente? Estabilidad. Basta, que no me aumente más la inflación. Que baje la inseguridad, que haya empleo.
una Argentina con movilidad social en la que se pueda proyectar ahorro y mejor calidad de vida. Hoy eso no está, y no está porque hoy hay 60% de pobres en la Argentina, o 55%. Y encontrábamos un gap entre la Argentina deseada y la Argentina posible. La Argentina deseada era una segura, sin inflación, sin planes sociales, con trabajo genuino y bien pago. Eso era lo que querían los argentinos con el presidente que ganara en 2015. Y la posible, porque decían, pero todo esto no se puede conseguir. Ya vimos que venimos de frustración en frustración. Nos fue mal terminamos mal con Menem, terminamos mal con De la Rúa, terminamos mal con Cristina. ¿Y quién va a resolver todo esto en un solo gobierno? Y entonces me decía, bueno, que baje un poquito la inseguridad, bájame un poquito la inflación, déjame los planes sociales, porque sin sacar los planes sociales la gente va a salir a la calle. Y bueno, un poquito de trabajo, blanco, en blanco o en negro, pero que haya trabajo. Claro, gana Mauricio. Así termina Mauricio. 40 de pobreza, 55 de inflación, 80% de deuda del PBI, 0 crecimiento. Vamos a la Argentina de Alberto. Digo, porque yo quiero recordar que vamos para atrás, ¿no? Que ya vimos de dónde viene esto. Unas demandas del 2010, otra que ya la teníamos en el 2014, que eran todas estas. Macri, ninguna. Alberto, ninguna. Problemas, el fracaso del gobierno peronista. El COVID, los conflictos internos dentro del peronismo, fuerte inflación con un Estado presente fuertemente, una sequía que te hace perder 20.000 millones de dólares y una expansión monetaria para resolver con bajos índices de desocupación, pero con incremento de pobreza que llega al 43%. En agosto el gobierno entra en crisis, la idea de que podía renunciar Alberto, Sergio, ministro de Economía. Y ahí aparece Milei. Vamos al cambio total. Vamos a terminar con el Banco Central, vamos a dolarizar la economía tal como hizo Ecuador. No escucho nada de eso hoy. Empezó en 2021, 17% de los votos, hoy es presidente. ¿Cómo lo veían antes de la elección a Milei? Un líder sagaz y carismático, destacaba fuertemente por su impacto estético, la presencia mediática, un nuevo modo de hacer política, mientras los no votantes lo consideraban parte de la vieja política, disfrazada de algo nuevo, un peligro para el país. Entonces tenemos dos visiones. Teníamos y tenemos dos visiones diferentes sobre nuestro presidente. Lo positivo, un outsider, lo nuevo, inteligente, estratega, tiene un gran dominio de la economía, es lo que él entiende, da clases de economía en los programas de televisión, decían, y se lo entiende, y a veces no lo entendemos, pero entendemos que él sabe. Creíble, frontal, apasionado, carismático. Los que no lo querían, un loco, un delirante, un arrebatado, un mesiánico, un disfraz, un machista, un cerrado del diálogo, un bufón poco serio, violento, agresivo. Así fuimos a la elección de 2023. Vamos a la Argentina hoy. Ya Milei presidente. Yo dije que la Argentina está cortada en dos hoy. Tengo una Argentina que tiene una elevada expectación positiva. Que me dicen, tengo esperanza, tengo alegría, tengo satisfacción, tengo ansias, tengo ilusiones.
son el 48, 45, 47% que piensa que el sacrificio vale la pena y que me la voy a bancar más de un año porque las cosas esta vez sí van a salir. Y después tengo los otros, los que tienen bronca, tienen miedo, tienen desánimo, tienen incertidumbre, tienen tristeza. Hablaba, che, ¿hay dos? Acá hay dos, no hay uno solo, ¿no? Hay de los dos lados, tenemos que entender los dos lados, no uno solo. Dos mundos. Cada uno de estos conjuntos de emociones se corresponden con el posicionamiento frente al gobierno nacional y están en la base de la grieta. Hoy hay más grieta que nunca. Para sus votantes, Milei recibió un país descontrolado, inestable y en crisis. Y por eso se acentuó la inflación y la recesión. Por eso en las encuestas, cuando nosotros preguntamos, che, ¿quién tiene la culpa de que hoy la plata no alcance? Tenemos más gente que nos dice que es por culpa del gobierno de Alberto que por culpa del gobierno de Milei. Igualmente eso está acercándose, pero aún está más fuerte la idea que la culpa es del gobierno anterior. Para el votante de Massa, hablar de la herencia es un justificativo para aplicar el ajuste, los despidos y echar culpas al gobierno anterior. Pero reconocen que el país no estaba bien. O sea, dicen, esto era un desastre, pero el votante de Massa también dice, che, el país que nos dejó Alberto no estaba bien, ¿eh? Y venimos con problemas hace tiempo. Y por otro lado, encontramos una elevada repetición, cuando hablamos de la gente, del discurso de las redes. No hay plata, hay que pagar la fiesta con la nuestra. Se hicieron con la nuestra, entonces hay que bancársela. ¿Qué nos dicen hoy? De Milei muy parecido a lo que yo les conté, que nos decían antes de ser elegido, ¿no? El único que dijo lo que iba a hacer, sabe de economía, logró planchar el dólar blue, está destapando todos los chanchullos K. Y otros dicen, no viaja a las provincias, no dialoga, amenaza a los gobernadores, se cree omnipotente, se pone en contra de las provincias. Su negocio es mantener viva la bronca y sabe cómo encender la chispa gorila. No se ubica como presidente, tuitea contra los artistas, es un papelón, como lo que le hizo Lali. Bueno, se dan cuenta que el estudio lo dice en ese momento. Ajusta a la clase trabajadora y no a la casta. Ahora, ¿quién paga el ajuste? Porque Milei dijo el ajuste lo va a pagar la casta, no lo va a pagar la gente. Y esto es interesante, porque el votante de Milei, ¿qué me dice? Que sí, que Milei está cumpliendo su promesa. ¿Por qué? Porque recortó ministerios superfluos, como por ejemplo el Ministerio de Género, sumado a la serie de despidos en la administración pública. ¿Qué es lo que intentaba decir Pablo antes? O sea, la idea del regocijo, de decir, che, a ese que no hacía nada, lo echaron, estoy feliz. Ojo, y eso lo está diciendo el mismo compañero de la administración pública. Entonces, digo, ese fenómeno se produce. En cambio, para el votante de Massa, no cumple su promesa, a la vez que es una frase que va cambiando de sentido. Y hoy recae el ajuste sobre los trabajadores, los jubilados y los estudiantes. Todo el mundo. Ahora, acá hay un tema que es esto, que en la Argentina el ajuste no es una novedad. Entonces, cuando uno dice, che, ¿cómo se banca la gente el ajuste? Muchos dicen, pero pará, me ajusté con Macri, me ajusté con Alberto, venimos ajuntándonos con De la Rúa y sobre el final de Menem, no es una novedad el ajuste. Y acá tenemos las dos sintetizadas, las dos lógicas de pensamiento. El votante de Milei tiene base en la esperanza, en lógica del cambio que implica un ajuste para una mejora en el futuro. Y es un discurso basado en una especie de creencia religiosa más magia. El sacrificio para el bienestar, pago de los pecados, hay que pagar la fiesta, me la tengo que bancar. Tiene buena vibra el presidente y el regocijo por el sufrimiento del otro.
totalmente dispuestos al ajuste y se entiende el porqué. En cambio, los otros dicen, este es un ajuste feroz que genera un presente y un futuro malo. ¿Cuál es la experiencia? La crisis del 2001, los embates sobre los derechos laborales, el aborto, etcétera, los 90 y las privatizaciones. Porque este sector dice, esto es parecido a lo de Mauricio, parecido a lo de Menem. Mientras acá, Menem es un dios, ¿no? O algo así, no necesariamente, pero bueno, es un ídolo por lo menos. Entonces, unos están dispuestos al ajuste, otros están resignados y reactivos al ajuste. ¿Y hoy qué pasa con la demanda de Estado? Por eso, porque es importante. No es la misma demanda ni en el votante de Massa, ni en el votante de Milei, de lo que se pedía en 2001. Hoy ambos me dicen, a ver, aquí nadie votó el no Estado, que se entienda esto. A lo mejor Milei votó el no Estado. El resto votó la existencia de un Estado. El de Milei, un Estado mínimo pero eficiente. Y el de Massa, amplio, presente, pero también eficiente. O sea, la idea de con el Estado se resuelve todo. Y hoy está en crisis esa idea. Porque si el Estado no funciona, si no me da buena salud, no me da buena educación, no voy a ningún lado. Me llena de ñoquis, la administración pública, no voy a ningún lado. Pero claro, el votante de Milei me dice, el Estado tiene que priorizar el mercado, reducir los impuestos, hay que estar más atento a la macroeconomía, acompañar al productor, privilegiar la libertad de acción del individuo y no ser asistencialista. Pero todo esto tiene vueltas. Por ejemplo, en una provincia, un votante de Milei, una votante, se le dio un plan de vivienda, que por su vivienda está pagando 15.000 pesos por mes. Poquito menos que un alquiler, ¿no? Entonces cuando le decimos, pero escúchame una cosa, usted está recibiendo un beneficio del Estado. Ah, pero yo pagué, no es como el vago de enfrente que no va a trabajar. Quiere decir que no es que el que votó a Milei de los sectores populares, de eso estoy hablando básicamente, no me dice el Estado no tiene que existir. No, me dice yo que me porto bien, que soy gente de bien, merezco que el Estado me dé esto. Cambia el otro que vive del plan social, no lo merece, no tiene por qué. Entonces cuando uno dice, che, pero 15.000 no te parece poco, bueno, y bueno, es lo que yo puedo. Votante de Massa, ¿qué te dice? Un Estado eficiente, pero que priorice el bienestar de los ciudadanos, que esté presente en salud, educación y vivienda, deporte y alimentos, que tenga un pensamiento de lo nacional, que privilegie lo colectivo, sea asistencialista, pero a los que lo necesiten. Sácame los punteros políticos, sácame los ñoques en la administración pública. O sea, sobre esta noción de Estado hay una confluencia entre los dos electorados. Uno puede ser más individualista, el otro tiene más que ver con el pensamiento social, pero, hermano, que las cosas funcionen. Porque si no funcionan, ¿para qué quiero Estado? Entonces, casi para como síntesis, yo diría, estamos en un marco de gran depresión social, bajas expectativas, como ya vimos que sucedía desde 2015. Pasamos de la demanda del Estado activo al Estado eficiente, pero no al no Estado. Yo esto lo quiero repetir varias veces. Nadie está hablando de que desaparezca el Estado. En términos de opinión pública estoy hablando, ¿no? Pasamos de echarle la culpa de todo, pasamos a echarle la culpa de todo a la casta que se apropió del Estado y que nos vendió una visión progresista y parasitaria, que sería la idea del electorado de Milei. Y pasamos de estar cansados de hacer el esfuerzo, en el 2001 me decía que venga alguien a salvarme, a
tenemos que hacer el esfuerzo todos para tener una Argentina mejor. Ahora, es tan baja la aspiración que la ilusión es que baje la inflación, que está depositado en alguien que toma el mito del héroe que viene a salvarlos de la casta. Eso es Milei hoy. Pero el problema, mi punto de vista, es que la Argentina lo que necesita resolver es el problema del progreso con inclusión social. Porque la verdadera demanda hacia Milei no es que resolverme la inflación. Flaco, quiero volver al mito del país rico. Y Milei sí se da cuenta de esto. Por eso nos dice que dentro de 30 o 35 años seremos el país que nos prometió la generación del 80. Más o menos es esto. Así que bueno, hasta aquí llegué. Estoy abierto a las preguntas, si las tienen.